Tema, ahora vamos a platicar del crecimiento. ¿Cuánto han crecido algunos estados? Porque si hablamos de crecimiento de México, pues tenemos que hablar de cada una de las entidades. Hay en los últimos años a quienes les fue bien, hay a quienes les fue muy mal, pero todo indica que es una tendencia. ¿Será una maldición? ¿Será porque el territorio en donde nacieron algo está pasando? Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Te saludo con mucho gusto. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No se trata de maldiciones, Pues me encantaría ¿verdad? pensar que no es una maldición, o sea, ojalá que no lo sea. Y yo creo que no lo es, porque si ves que unos estados pueden crecer, ¿por qué va a ser la maldición de otros, no? Lo que te quería presentar hoy, que me parece interesante, es nosotros en México, ¿cómo vamos? Lo que estamos viendo es los estados que más han crecido y los que más han decrecido, un poco para tener los extremos. Claro. ¿Por qué es importante tener estos extremos? Porque nosotros vemos que el país en su conjunto ha crecido, si quieres, en los últimos 20 años a una tasa de 2.5%, igual que la que creció en el 2015. Al parecer este trimestre estará mejor, la semana que entra veremos ya el dato observado, pero al final del día 2.5% por ahí. Sin embargo, hay estados que han crecido a tasas súper importantes y hay estados que han decrecido a tasas también importantes. Ahí los tenemos. Y ahí los tenemos. Lo que me gustaría presentarte aquí, mira, Sí. por ejemplo, vemos que los estados que más han crecido en los últimos 5 años son también los que más han crecido en los últimos 10 años. ¿De qué nos sirve ver esto? Sí. Nos da una pauta de que hay tendencias, pero tendencias que se van forjando con decisiones. Mira, ve los estados que han crecido en los últimos 5 años. Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, ahorita hablamos de él, Quintana Roo y Nuevo León. Y los que han crecido en los 10, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo y Nuevo León, ¿no? Okay. De alguna forma podemos darnos cuenta, tal vez con la excepción de Quintana Roo, que crece debido a otras razones, Sí. que son estados que han ido construyendo una industria, ¿no? Así Que es. han estado creciendo, pero no es que hayan crecido este último año porque hicieron algo que les fue bien o porque fue pura suerte o a lo contrario de una maldición, que no quiero usar el término, ¿no? Pero entonces, lo que nos quiere decir esto es que puedes hacer políticas de desarrollo y de crecimiento y que dan resultados. Ve la tasa de crecimiento de Querétaro, 6.4%, O sea, lo que ¿no? quiero decir, Valeria, es que en esta primera gráfica, para las personas que nos están siguiendo del lado izquierdo, los últimos 5 años, es producto de lo que hicieron hace 5 años atrás, o 10. Hace más incluso, Más ¿no? incluso. Eso sí, porque mira, Querétaro y Aguascalientes coinciden en la de 10 Así años, ¿no? es. También creciendo a tasas muy Querétaro me interesantes. tiene sorprendido, ¿eh? Querétaro ha sido un motor de crecimiento súper importante. Ha mostrado en este último trimestre algún signo de desaceleración, pero nada que me parezca a mí verdaderamente preocupante. Pero el punto es, los estados que están creciendo porque algo han hecho, pero no Así porque es. algo hicieron ayer o antier o el No año fue una pasado, ocurrencia, ¿no? claro. Ni siquiera un sexenio anterior, simplemente con las dificultades que eso conlleva, tomaron políticas en su momento y eso ha repercutido en que logren crecer, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, es interesante Zacatecas. Zacatecas salió de ese grupo, Sí. ¿no? Y se sustituyó, por decirlo de alguna forma, por Guanajuato. ¿Por qué pasó esto? Porque Zacatecas empezó a cambiar su dinámica de producción. Lo mismo que Guanajuato. Guanajuato de repente se incorporó a esta tendencia del Bajío de automotrices y de maquilar autopartes y entonces Guanajuato se incorpora en esta tendencia de crecimiento, también creciendo a tasas muy interesantes, ¿no? A ver, Valeria, me intriga mucho qué es lo que se hizo bien. Tú hablas de algunos ejemplos, pero ¿qué tanto tiene que ver con estas políticas de gobierno que quizá a lo mejor no cambiaron al secretario del ramo o si lo cambiaron o no? Pero ¿qué tanto tiene que ver estos sectores productivos que deben de caminar en conjunto con las políticas de gobierno para dar estos resultados? Mira, yo creo que aquí hay un tema bien interesante. Las industrias que han crecido de forma importante en México, de alguna forma han estado protegidas por el marco regulatorio del Tratado de Libre Comercio. Y eso es bien importante, porque esta es una regulación clara, vinculante, que no cambia al cambiar las administraciones. Es decir, el marco regulatorio de hace 15 años es el mismo que hace 10, es el mismo que 5, ¿no? Entonces, esto le da certidumbre a las empresas, le da certidumbre a las industrias que se quieren establecer ahí, sobre todo industrias que para ver resultados tienen que sentar las bases hoy mismo, Claro. ¿no? Entonces, estas industrias se han visto protegidas, lo digo entre comillas, no es un término de proteccionismo, sino de regulación, Así ¿no? es, así es. Por el marco regulatorio internacional que las
las ampara de alguna forma, no están sujetas a variaciones en las administraciones, variaciones transaccionales o cambios de administración como los que tú mencionabas hace un momentito, ¿no? Y los estados que no han crecido y con tendencia de poco crecimiento o nulo es porque... Los estados que no han crecido es un poco la misma historia, pero al al inverso, revés. pero al revés, ¿no? Ahí O sea, está. tenemos estados, ve Campeche, ¿no? Campeche, claro, Campeche tiene un sesgo petrolero de forma muy importante, ¿no? Lo curioso es que, fíjate, en los últimos 10 años, Campeche también está ahí, ¿no? En los que más han decrecido. Entonces, últimamente le adjudicamos todos el decrecimiento a Campeche por la baja en los precios del petróleo, y la consecuente y la baja en producción, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate, en los últimos 10 años, o sea, si le agregamos 5 años al estudio, sí, pues Campeche sigue mostrando tasas de crecimiento negativas. Tú imagínate estos números en el nivel de vida de los campechanos, ¿no? Porque esto, evidentemente, el chiste es traducir esto a datos de ingreso, de Pues se pobreza. dedican a la informalidad, algo que tú nos platicabas la vez pasada, ¿no? Desde luego. Sí. Entonces, y bueno, fíjate los demás. Veracruz, curiosamente, Veracruz no estaba en los últimos 10 años. Desafortunadamente, Veracruz en los últimos 5 años ha tenido un desempeño económico muy decepcionante, por decirlo de alguna manera políticamente correcta, ¿no? Sí. La verdad es que las cifras económicas del estado de Veracruz son desastrosas. El último trimestre de 2015, que acabamos de tener las cifras publicadas por el INEGI, muestra que la economía veracruzana decreció 2.1%. ¿Cómo se llama el gobernador de Veracruz? Javier Duarte, ¿verdad? Sí. Sí, digo, más vale Sí. poner, porque hay alguien que gobierna esa entidad. Muy bien. Entonces, bueno, te puedes dar cuenta, Chiapas ha crecido de forma muy mediocre, muy mediocre. Ha Así tenido es. episodios continuos donde hay muchos trimestres consecutivos en los que decrece. Entonces, ahí estamos teniendo un promedio, ¿no? Pero si ves los datos trimestre a trimestre, Chiapas ha tenido periodos largos de decrecimiento. También, si ves los datos específicos de Chiapas, de más indicadores, informalidad, pobreza, desigualdad, son datos que están terribles. La informalidad en Chiapas alcanza el 70% de su economía, Sí. de la población ocupada. Entonces, pues tú dime, y eso repercute evidentemente en productividad, Claro. en pobreza y en toda esta serie de indicadores que le pegan al nivel de vida de la población, ¿no? Pues más vale tenerlo en cuenta y con estas gráficas para que podamos plasmarlo en la realidad. No es lo mismo platicarlo que verlo precisamente en estas gráficas con lo que esto significa. Que eso es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Es poner los datos, poner los números y ya los discursos vienen después. Los discursos, las elecciones, los procesos electorales, ¿no? Eso se cuece aparte, Eso se cuece. pero definitivamente está relacionado. Valeria, muchas gracias por traer esta Gracias a ti, información. Héctor. ¿Dónde se puede consultar todo esto? Todo esto en la página de México Como Vamos, www.mexicocomovamos.mx, en el Twitter que es @MéxicoComoVamos. Valeria, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Hasta la encantada. próxima. Gracias.